Buen día, mi nombre es Sandra Evelyn Huerta Soriano. Soy la responsable de la asignatura de Fundamentos de Estadística. El día de hoy les voy a compartir el último tema del cuatrimestre, denominado Comparación de Grupos. Acompáñenme en los siguientes minutos. Observemos, la comparación entre grupos tiene que ver con analizar diferentes datos y determinar el comportamiento del grupo dependiendo de los datos obtenidos. Observemos. Vamos a identificar los datos de dos grupos, que es sexto A y sexto B, de los cuales nos solicitan el mejor promedio, la moda, la mediana, desviación típica, desviación media, varianza de los grupos de sexto A y sexto B. Es decir, nos están solicitando los datos tanto de medida de tendencia central como las medidas de dispersión. Para ello es importante retomar la información que hemos venido analizando en las sesiones anteriores. Veamos los datos de sexto A. En primer lugar, es importante determinar el número de intervalos que vamos a utilizar. En este caso, iniciamos con el promedio de 5.0 y terminamos con el promedio de 10.0, es decir, vamos a utilizar 5 intervalos. Observemos las calificaciones obtenidas y podemos también determinar que son grupos numerosos. En este caso hablamos de 60 alumnos, por lo que es importante comenzar a desarrollar cada uno de los procedimientos. Como bien saben, lo primero que hay que determinar en esta situación es justamente nuestra frecuencia acumulada. Es cuando sumamos justamente cada una de las frecuencias absolutas. Por ejemplo, 12 más 18 igual a 30, 30 más 20 igual a 50, 50 más 7 igual a 57 y 57 más 3 igual a 60. Y como bien saben, esto debe darnos o coincidirnos con el total de las frecuencias. Ahora veamos la segunda parte. Recuerden que la columna de X por F nos va a dar como resultado la posibilidad de desarrollar la media aritmética. Veamos ahora nuestra X por F en el primer intervalo. Tenemos que es 5.4 por 12, el resultado 64.8. Veamos el segundo intervalo, 6.9 por 18 es igual a 124.2. Tercer intervalo, 7.6, en este caso por 20, me da 152. 8.3 por 7, el resultado es 58.1. Y último intervalo, 9.2 por 3, el resultado es 27.6. A la hora de sumar los resultados de esta columna, el resultado es 426.7. Voy a adelantar a la siguiente diapositiva para que observemos que este dato de 426.7 justamente es el resultado que me va a permitir obtener la media aritmética. Y aquí lo podemos observar, que es 426.7 sobre 60 y el resultado es 7.11. Es decir, hemos obtenido ya nuestro promedio para sexto A, que es 7.11. Ahora veamos que ese resultado me va a permitir justamente desarrollar las siguientes columnas. Veamos. X menos promedio o media aritmética. En este caso, pues hay que restar 5.4 menos 7.11 y pues una vez podemos colocar nuestro valor absoluto para pasarlas a positivo cada uno de estos resultados. Segundo intervalo, tenemos 6.9 menos 7.11 y el resultado es 0.21. Tercer intervalo, 7.6 menos 7.11, el resultado es 0.49. Siguiente intervalo, 8.3 menos 7.11, el resultado es 1.19. Quinto intervalo, 9.2 menos 7.11, el resultado es 2.09. Con esta información es momento de desarrollar la siguiente columna. Lo que nos solicita es multiplicar los recientes resultados por las frecuencias, en este caso las frecuencias absolutas que están de este lado, la F minúscula. Veamos.
1.71 por 12, el resultado es 20.52. Segundo intervalo, 0.21 por 18, el resultado es 3.78. Tercer intervalo, 0.49 por 20, el resultado es 9.8. 1.19 por 7, el resultado es 8.33. 2.09 por 3, el resultado es 6.27. Ahora es momento justamente de sumar los datos de esta columna porque el resultado de 48.7 me va a permitir desarrollar la siguiente medida, que es la desviación media. Por lo que cuando hacemos la división de 48.7 entre 60, el resultado es 0.81. Pues continuemos. La siguiente columna me solicita elevar al cuadrado cada una de las x y es justamente lo que hay que hacer. Elevamos 5.4 al cuadrado, el resultado 29.16. Segundo intervalo, 6.9 al cuadrado, el resultado 47.61. 7.6 al cuadrado, el resultado 57.76. 8.3 al cuadrado, el resultado es 68.89 y 9.2 al cuadrado, el resultado es 84.64. Ahora desarrollemos la última columna, es decir, multiplicar las x al cuadrado por las f's absolutas, es decir, las f's minúsculas. Veamos, primer intervalo, 29.16 por 12, el resultado 349.92. Siguiente intervalo, 47.61 por 18, el resultado 556.98. Tercer intervalo, 57.76 por 20, el resultado 1155.2. Cuarto intervalo, 68.89 por 7, resultado 482.23. Quinto intervalo, 84.64 por 3, resultado 253.92. Ahora es momento de sumar esta columna, los resultados de esa columna, y el resultado final es de 3098.25, resultado que me va a permitir desarrollar la varianza. Y pues ahora es momento de sustituir los datos. 3098.25 entre 60 menos media aritmética al cuadrado. Los resultados 51.63 menos 50.55. La varianza en este caso es de 1.08. Con este dato podemos obtener ahora la desviación típica y obtenemos lo siguiente. Desviación típica es igual a raíz cuadrada de varianza, que es 1.08. El resultado de esta raíz cuadrada es 1.03. Ahora hay que terminar de desarrollar las medidas de tendencia central. Veamos nuestra mediana, la fórmula de la mediana. Hay que sustituir cada uno de estos datos y el resultado final en este caso es de 7. La mediana es de 7. Ahora veamos la moda del grupo de sexto A. Nuevamente tenemos nuestra fórmula, la sustitución de datos, el desarrollo de los procedimientos para obtener finalmente la moda en 7.13. Pues bien, ahora hay que desarrollar los datos del grupo de sexto B. Exactamente, los procedimientos son los mismos. En este caso, como sugerencia, podemos modificar los datos para obtener datos distintos y hacer comparaciones. Por ejemplo, si se dan cuenta, aquí son 54 alumnos, mientras que en sexto A pues son 60. Incluso también podemos ver que los promedios se modifican, al igual que el número de personas que han obtenido ese promedio. Por ejemplo, aquí 6 personas obtuvieron 5.9. Sin embargo, 19 personas obtuvieron 8.7. Así que pues es un grupo que, aunque no es tan homogéneo, sí tiene algunos tintes de. Bueno, pues siguiendo la misma dinámica, obtenemos nuestra frecuencia acumulada, multiplicamos las x por las f's y anotamos los resultados
para poder obtener el dato que me permitirá hacer mi promedio. En este caso, pues me da 406.3 y me va a permitir desarrollar mi media aritmética. 406.3 entre 54 pues igual a 7.52. Quiere decir que sexto B tiene un mejor promedio que sexto A. Veamos el siguiente dato. Ahora pues es momento de justamente restar nuestras X menos nuestra media aritmética que recientemente hemos obtenido para poder después desarrollar el resultado de X menos media aritmética por F, es decir, por nuestras frecuencias, hacer la suma de esta columna, ya que este dato me va a permitir sacar mi desviación media. Veamos, el resultado es de 59.26 y lo podemos observar aquí. Desviación media es igual a 59.26 entre 54, resultado 1.09. Ahora veamos el de la varianza. Hay que elevar al cuadrado las X y después pues multiplicar por F. Los resultados están en cada uno de estos pues intervalos, de estas columnas. Al final, al hacer la suma de esta columna, nos da el resultado de 3134.15, el cual me va a permitir precisamente desarrollar pues mi varianza. Entonces nos da 3134.15 entre 54 menos media aritmética que es de 7.52 al cuadrado. Los resultados a la hora de desarrollar los procedimientos pues me da 1.48. Dato que me permitirá obtener mi desviación típica. Veamos, desviación típica o estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. El resultado 1.21. Es momento de obtener nuestras pues medidas de tendencia central, como es el caso de la mediana. Está aquí la fórmula, desarrollamos cada uno de los procedimientos con la sustitución de datos correspondientes y en este caso la mediana es de 7.5. Veamos la moda del grupo de sexto B. Tenemos justamente nuestra fórmula y aquí podemos hacer la sustitución de datos y al hacer el procedimiento pues obtenemos que moda es igual a 8.29. Ahora veamos nuestra conclusión. El primer cuestionamiento que nos hace el planteamiento es saber qué grupo tiene el mejor promedio. En este caso, pues es sexto B, al obtener 7.52. Recordaremos que sexto A obtuvo pues 7.11. Después hay que anotar cada uno de los datos que nos solicitan. Nos piden las medidas de dispersión y las medidas de tendencia central. Veamos, por ejemplo, el caso de la moda. Fíjense que en el caso de la moda encontramos que en sexto B 8.29 es el dato que más se repite, mientras que en sexto A es 7.13. Quiere decir que su nivel académico es distinto. Prácticamente es un poquito más de un punto porcentual, ¿no? Entonces, pues es un poco elevado el asunto. Quiere decir que sexto B ha tenido un mejor rendimiento y desempeño académico. También podemos observar, por ejemplo, que la mitad de la población, es decir, el 50% de la población, en el caso de sexto B obtuvo un 7. Mientras que justamente el asunto de sexto A pues es de 7. Quiere decir que sexto B nuevamente tiene pues un mejor desempeño. Sin embargo, podemos observar, por ejemplo, en el caso de la desviación media, que sexto A tiene 0.81, mientras que sexto B tiene 1.09. Quiere decir que sexto B tiene un comportamiento mucho más homogéneo, porque sus datos son mucho más cercanos entre ellos, mientras que sexto B se aleja más, es decir, los alumnos en sexto B tienden a tener pues tal cual promedios más dispares y en sexto A los alumnos dan resultados mucho más uniformes, digámoslo de ese modo. Bueno, pues es momento de que ustedes desarrollen ahora su planteamiento. Es importante que agreguen la información de dos grupos. Pueden utilizar nuevamente la plantilla de grupos escolares, que pueden ser de secundaria, preparatoria, licenciatura, en fin, etcétera, etcétera.
y pueden determinarlo a partir de justamente el comportamiento de dos grupos distintos. La sugerencia es que los datos no se repitan para que puedan obtener pues justamente información distinta. Les invito a que envíen sus trabajos al WhatsApp o al correo electrónico. Eso es todo por el momento. Hasta luego.